Bueno, ya llegué al, al complejo, se llama Soñarte, Soñarte. Eh, y queda en un pueblito que se llama Córdoba, a unos minutos de Armenia. Ya estoy ubicado, esta es mi habitación. Tremenda habitación para 4 personas, muy bonito, muy bonito. Y la verdad que el lugar es un espectáculo. Ahí está mi amiga. Ahí está mi amiga. Me recibió hoy. Acá adelante hay un café donde viene gente a tomar café. Tienen todas las habitaciones. Y además de las habitaciones hay cabañas. En las cabañas son para más personas y están más grandes. Así que bueno, le voy a ir a dar una vuelta un poquito y después voy a llegar hasta el pueblito que se llama Córdoba, como les dije, a ver qué tal está. Resulta que Google, por supuesto, me mandó por el camino más largo. Resulta que me mandó para arriba de la montaña, que estuvo muy lindo, muy bonito, pero hay un camino que viene de derecho que eran como 5 minutos. Yo me pasé 40 minutos dando vuelta por la montaña. Así que bueno, miren esto, ahí atrás. El que anda en el tema del ecoturismo, este lugar es espectacular. Avistaje de pájaros, caminata por la selva, por la montaña. Bueno, además que las cabañas están sobre la loma y todas tienen vista a la montaña. Espectacular. Así que así se llama el lugar. Miren, ahí está una de las cabañas, allá atrás. Hay varias cabañas, así que se ven todas muy bonitas. Bueno, voy a ver una vueltita por acá a ver qué más hay y ya les cuento. Este es un lugarcito un lugar para venir a distraerse. Bueno, estoy con Patricia, que es la dueña del lugar. Sí, con la familia. Con la familia, dueña del lugar. Entonces quería hacerle unas preguntas porque me resultó tan interesante que quería que ella me explicara un poco. Así que, Pati, ¿cómo empieza esto? ¿Cuál es la idea detrás de Soñarte? Bueno, esta es una finca tradicional cafetera que lleva con nosotros un poquito más de 100 años. Era de mis abuelos. Luego mi mamá se vino con los 3 hijitos que somos. Estábamos todavía muy pequeños y a ella le había tocado la época de la violencia. Cuando llegó aquí había una familia que hacía muchos años vivía aquí, había trabajado con mi abuelo, los papás de ellos habían trabajado con mi abuelo y ellos pues no estaban a gusto de que llegara mi mamá, que era pues parte de una de las dueñas, llegara aquí. Entonces lo primero que trataron de hacer fue como asustarle y decirle: no, doña Miriam, usted que le tocó la época de la violencia, de los 50 aquí en Colombia, no sé qué, y usted una mujer sola con 3 niños chiquitos, eso es peligroso. Y ella esa noche ni siquiera desempacó el trasteo. Llegamos a esta casita donde estamos, porque ella pensó que no iba a poner en peligro a sus hijos. Pero tanto le volteó esa cabecita esa noche que al otro día se levantó y le dijo al señor que vivía aquí: regáleme un café, y a mí me sacan de aquí con los pies para adelante, me sacan muerta. Y yo siempre digo que esa fue la mejor decisión que tuvo mi mamá, porque eso nos cambió la vida a todos muy rico. Nosotros veníamos de una ciudad grande y aquí crecimos libres, delicioso, y eso se nos quedó en nosotros, que ya después nos hicimos todos profesionales, trabajamos y todo eso, y miren este tiempo, en esta etapa de la vida, nuevamente estamos todos aquí. Acá me están contando que el café que se toma en Colombia no es el café que producen en Colombia, sino que toman el café que se hace con el desecho del proceso del café, lo cual es lamentable porque me acaban de dar una taza de café, mira, del bueno. Un espectáculo, la verdad, nada que ver con el café que tomamos en todos lados. Muy rico, muy rico.
Bueno, estoy en la plaza central. Tuve que caminar unos 20, 25 cuadras cuesta arriba. Y me resultó muy bonito. Acá está la iglesia. Y además tiene la plaza tiene todas estas cosas de techos verdes. Son negocios. Acá está el escenario. Y allá abajo, ahí atrás hay un café bar también. Otro café de este lado. Más cafés abajo. Y después todo alrededor de la plaza. Negocios. Ahí está el gobierno. Consejo Deliberante. La iglesia. Se parece ser el centro de reunión acá de la gente. Me voy a ir a meter a la iglesia, a ver qué tal está. Pero bueno, más allá de que es empinado, todo está en subida, por supuesto. Por suerte voy a tener que bajar ahora, pero la verdad muy bonito. Se lo siente como tranquilo, me han dicho que es muy seguro. Que acá apenas aparece alguno con pinta de que no tendría que estar haciendo lo que hace, lo sacan. No me explicaron muy bien qué significa eso, pero lo sacan. En esta zona he visto muchos Willys, de los Jeep Willys. Resulta que son transporte público de pasajeros. Acá tienen uno. Y tienen unos asientos ahí atrás donde se va la gente y los llevan. Hay muchos, 1, 2, 3. Está lleno de ese auto. Y tienen... es como dicen, servicio de transporte público. O sea, que uno los para y los lleva, calculo. No sé, pues no necesito tomar ninguno, pero... Hace unos 7 años conocimos unos programas que tiene el Estado que financian distintos proyectos de gente que quiere hacer empresa, microempresarios, y nos postulamos y con esos proyectos logramos iniciar nuevamente la producción de café. Y empezamos con la parte de turismo. Ninguno de nosotros tenía formación en turismo, pero sí uno de los hermanos, yo lo molesto y le digo que es el alquimista porque todo lo que toca lo transforma. Entonces empezó a transformar lo que eran las casas y construyó cosas nuevas y todo con los mismos recursos que tenemos aquí. Y entramos en la parte de turismo y nos enamoramos también. Pero nos enamoramos no de ese turismo masivo, sino de un turismo auténtico. Sí, nosotros tenemos muchos años aquí, entonces, ¿quién mejor que la gente local para contar cómo vive, qué nos gusta, cómo producimos el café, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo son nuestros vecinos? Quería mostrarle, me acaban de mencionar cómo era esto. Esta es construcción bareque, que es tradicional de acá de la zona. Y entonces la estructura es bambú, caña. Esto es tierra gredosa mezclada con estiércol de caballo. Esto es bambú. Le ponen el alambrado de gallina y sobre el alambrado de gallina hacían la cobertura también con el mismo material. Las esquinas son de madera dura y si miran ahí las tejas están soportadas por bambú, columnas o tiradores de bambú serían. Y todo eso es la construcción típica de acá. Así se hace. Todo esto. En el 99 hubo un terremoto,
se destruyó casi todo y han quedado, ¿cuántas? 19 casas. 17 casas han quedado del estilo tradicional. Todo lo demás se convirtió a cemento con antisísmico, imagino. Así que, bueno, interesante, ¿no? Acá estoy con la señora Patricia, que es la que maneja el hotel donde estoy parando, y es parte de la cooperativa de café de acá de la zona. Y entonces estamos viniendo a una reunión de la cooperativa en un lugar que está muy interesante porque es el Centro de Artes y Oficios. Acá es una escuela y le enseñan a la gente a hacer cosas y tienen talleres. Acá tienen la escuela y allá hay talleres y hay artesanos de todo tipo. Y bueno, hoy hay una reunión, me invitaron a calladito mirar del fondo, así que vamos a ver de qué se trata. La gente de la cooperativa está en el proceso de armar y poner los inicios, están los inicios de un museo de cultura local. Y parte de lo que están organizando es la construcción, mostrar cómo se hace la construcción con el bambú, que acá se llama guadua. Y entonces esto es lo que usaban en las casas tradicionales. Eso no se usa mucho más, pero están tratando de traerlo. Y básicamente es la tierra mezclada con estiércol y el bambú utilizado como estructura. Y acá pueden ver esto que se llama esterilla, que se pone a veces sobre esto. Y esto es el pañete, que sería el estuco o el revoque, ¿no? Entonces, diferentes acabados. Esto es lo que se llama bareque de tabla. Bareque, que como se escribe como esto, bareque. Bareque es el estilo de construcción que en el pueblo ya casi no queda. Y acá hay lo mismo hecho con placa yeso, ¿no? Entonces la idea es mostrar cómo se construía y cómo se podría volver a construir algunas cosas utilizando la técnica de construcción tradicional de acá. La guadua es una de las cosas más importantes dentro de la zona en cuanto a se usa para todo, digamos, no solamente para artesanía, sino para construcción, para un montón de cosas, y se lo ve por todos lados. Y acá van a mostrar cómo, la idea es mostrar cómo se produce, cómo se procesa y demás. Y acá también tienen talleres, así que vamos a ir a ver los talleres. Esto es bambú en ideas de construcción, bambú en ideas de muebles. De nuevo, bambú en construcción, bambú en muebles, adornos de todo tipo, cosas útiles. Bueno, y esto es artesanía, esto es una puerta, ¿no? Pero miren eso. Entonces, toda la idea es al final temático para educar, workshops o lugares donde se pongan a hacer trabajos, donde la gente aprenda a hacer algo de artesanía, el taller. Y esta zona que acabo de ver al último es la zona de exposición. Entonces los artesanos exponen acá, la gente viene acá y puede comprar el producto.
Y después hay un café en aquella punta y un pequeño shop donde se venden cosas más chiquitas. Así que ese sería el plan que están haciendo. Me parece muy interesante, la verdad. Y bueno, están en los periodos de desarrollo, pero se los ve bastante avanzado en realidad. Lo único que falta es que se terminen de organizar todo y que lo implementen en donde a la gente que viene, a la gente local, a la gente de otras ciudades puedan venir acá a visitar. Así que bueno, muy interesante. Y cuando alguien viene a visitarlos acá, ¿qué encuentran y qué cosas pueden hacer? Ok, entonces la empresa nuestra se llama Soñarte. El nombre de Soñarte es chévere porque lo escribimos con la S mayúscula y la A mayúscula, entonces tiene como dos significados. Uno es el de los sueños, porque todo lo que uno sueña lo puede realizar, pero lo otro es porque nosotros somos muy artesanales, entonces casi todo lo que tenemos aquí en el hotel se hizo aquí mismo. Aquí se trabaja soldadura, madera, vidrio, sí, muchas cosas. Soñarte tiene la parte de café, que es nuestra esencia, ¿cierto? Ese es como el alma nuestra, digamos. Tiene unas experiencias en bambú que son muy bonitas porque además de hablar de el bambú y todas sus funciones ecosistémicas, pues estamos articulados con la cooperativa Territorio Nuestro, que tiene actividades como artesano por un día o un fin de semana en que alguien quiera venir a elaborar una lámpara en bambú. Entonces se hospeda en el hotel y hace su actividad de 2 días elaborando su lámpara, su silla, lo que quiera hacer con la cooperativa Territorio Nuestro. Eh, Muchas cosas de turismo de naturaleza, observación de aves, safari nocturno, senderismo, visitas al páramo del Chilí, visita a los pueblitos cerca de aquí, Buenavista y Pijao, que son todavía pueblitos también muy auténticos y muy bonitos. Esas son más o menos las actividades que nosotros hacemos. Bueno, estoy paseando ahora por la propiedad. Esta es la cabaña del lago. Miren, tiene cocina, 2 habitaciones, una habitación acá, con su propio escritorio, un baño y por supuesto al lago. Se llama la cabaña del lago. Y acá tiene otra habitación igual para 4 personas, también con su bañito, escritorio. Parte de atrás, escuchen el agua corriendo. Qué belleza, ¿no? Muy cómodo para venir a pasear. Y de acá una tremenda mañana, ¿no? Al frente del laguito. Espectacular. Y en el lago han sembrado peces, así que no sé si en este momento se permite o no, pero había como una intención de que los visitantes pudieran pescar y demás. Así que bueno, estamos conociendo, ¿no? Un lugar espectacular este. Miren esa reserva. ¿Y cómo se vincula, digamos, el proyecto Soñarte con la comunidad en general? ¿Cómo se mantiene en parte de la comunidad sin ser la empresa separada, fría? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, pues por ejemplo, estamos articulados con la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba, que la asociación cumple este año 15 años y yo soy asociada de las mujeres cafeteras. Las mujeres cafeteras tenemos una tienda de café en Córdoba, entonces la ruta de café nuestra, por supuesto que tiene que empezar donde las mujeres cafeteras, porque detrás de la producción de café hay familias y detrás de esas familias hay mujeres y las mujeres hemos sido invisibles en la caficultura. Entonces desde ahí empieza esa autenticidad dentro de las actividades que nosotros hacemos. La imagen del café de Colombia en el mundo es Juan Valdés. Y Juan Valdés entonces es un hombre muy macho, de sombrero y bigote. Y la figura femenina es la mula. Así nos han visto a las mujeres, es lo que hemos sido. Y a mí me encanta esa experiencia de las mujeres cafeteras y contar, más que contar que la tienda es una tienda rentable, es contar qué ha pasado con las mujeres en 15 años.
Entonces, así nos articulamos con la Asociación de Mujeres, con la Cooperativa Territorio Nuestro, con alianzas productivas. Entonces hay grupos de productores aquí de los cuales nosotros también hacemos parte y producimos frijoles, producimos... aquí al frente tenemos una huertica de plantas aromáticas, que es un proyecto también con las mujeres cafeteras. La idea es que aquí se hacía como un núcleo, probábamos varias plantas de esas y las de mejores resultados ya empezábamos a regarlas en las fincas de las otras mujeres. Tenemos unos proyectos de recuperación de historia de la región muy importantes, muy lindos, porque uno tiene que conocer sus raíces y qué pasaba. Y es un honor saber que somos quimbayas y que somos pijao. Entonces parte de lo que hacemos también es esa recuperación de historia y involucrar a los jóvenes dentro de eso, porque no queremos que los jóvenes se nos vayan, queremos que los jóvenes se queden aquí. ¿Cómo ves soñarte en el futuro? ¿A dónde quieren ustedes apuntar a llegar? Soñarte en el futuro no va a crecer como un gran hotel. Nosotros, el alma nuestra es esta, es la tranquilidad. Están oyendo los pajaritos aquí, estamos tranquilos, sin estrés, disfrutando de todo este entorno. Hacemos parte de una red que se llama la Red de Turismo Sin Prisa. Esa declaratoria la tiene el pueblito de aquí enseguida, la tiene Pijao, y a través de la experiencia de ellos nos hemos estado articulando distintas apuestas a la parte de turismo, pero un turismo que no sea masivo. Así nos vemos. Poquita gente que realmente valore lo que nosotros tenemos aquí, que no nos traiga basura, que disfrute con la tranquilidad y que la huella que deje dentro de la población donde estamos es el respeto por lo auténtico, por lo que somos nosotros, por nuestras costumbres, por eso. Y que vuelva y se vaya tranquilo. Y que se vaya tranquilo. Bueno, ojalá que les vaya todo muy bien. Yo te agradezco porque me han tenido acá. Entonces la he pasado bárbaro. Así que no, yo voy a seguir viaje. Hoy toca visitar pueblos por acá cerca y seguir la ruta hacia Medellín. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, pongan me gusta, compartan, comenten y nos vemos la semana que viene. Chao.